Buenas noches, buenas noches. Este es su programa Honduras Opina, hoy martes 5 de marzo del año 2019. Estamos ya iniciando este nuevo mes de marzo, el tercer mes del año, y muy pronto ya vamos a tener la Navidad de nuevo. Así es que el tiempo pasa y muy rápidamente, así es que tenemos que aprovechar mucho la vida. Hoy tengo como invitada a una persona muy especial, una de las profesionales más distinguidas de este país. Me refiero a la doctora Roxana Araujo. Doctora, qué gusto tenerla de nuevo por acá. Bueno, yo creo que es un honor para mí compartir con usted. Usted sabe la alta estima que le tengo y también la admiración como profesional de la economía. O sea, sería corto realmente Por lo que favor, podría decirle. totalmente correspondida. Usted sabe todo mi afecto. Fuimos compañeros de gabinete con la doctora Araujo y además en la universidad también tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en muchas batallas, muchas peleas, ¿no?, que se dieron por ahí. Cuando ella era directora del Hospital Escuela, la doctora también fue ministra, recuerde usted, de Salud Pública entre el año 2012, creo, y el 2013. 2012 y 2013. Me parece que la trataron muy injustamente a la doctora Araujo, porque era de las personas que hacía el mejor esfuerzo por llevar a cabo todos los programas que permitieran un mejor y mayor acceso a la salud de todos los compatriotas. Pero además la doctora, yo la conocí, recuerdo, cuando yo trabajaba con la Cooperación Internacional y usted era la directora del programa de dengue, y justamente de eso vamos a conversar el día de hoy. Es un tema importante, yo creo que no deja de estar en la palestra pública. Nosotros desde el punto de vista epidemiológico siempre lo mencionamos, que cuando estas enfermedades, este tipo de enfermedades, sobre todo estas arbovirosis, porque ahora ya no solo hablamos de dengue en el continente, sino que hablamos de Zika y de chikungunya. Claro. Y las arbovirosis no son más que enfermedades transmitidas por artrópodos. Entonces se ha hecho esa aglomeración para poder tener una connotación única de estas enfermedades. Un artrópodo es un insecto. Exacto. Un zancudo, para que nos entienda la gente, porque a mí me dice artrópodo y me deja en la luna. Es un zancudo, como lo conoce la población, realmente es del género de los mosquitos y es el famoso zancudo patas blancas que le conoce la población. Hay muchos factores, de hecho nosotros hablamos de que es una enfermedad que se ocurre que es multifactorial. Es decir, no solo es lo que puede hacer la persona para poderle evitar lo que puede hacer la Secretaría de Salud, sino que tiene una connotación más amplia. Desde si quisiéramos hablar cambio climático, por decirlo así, los cambios de temperatura, hasta los servicios básicos, como es el abastecimiento del agua, potable y la recolección de desechos. A ver, pero para ir un poco caminando en una dirección que nos permita llegar hacia conclusiones adecuadas. El zancudo que transmite esta epidemia es el Aedes aegypti, ¿no? Sí. ¿Y por qué en Honduras se da tanto epidemia de dengue? Todos los años tenemos que estar peleando con eso. Pareciera que nunca aprendemos la lección. No, y no solo en Honduras. Si nosotros hacemos un análisis de la reinfestación de los países con la presencia de la Aedes y la presencia de los diferentes serotipos del virus, podríamos hablar desde los años 60. Antes de eso, con la campaña del control de la fiebre amarilla, hubo una erradicación total del mosquito. Sin embargo, después de que se terminaron los fondos de cooperación externa y que cada país tenía que hacer un esfuerzo individual para poder contrarrestar esa y el dengue, pues vino otra reinfestación de esto allá por los años 60 y Honduras presenta sus primeras epidemias allá por el 75, el 77, donde en aquel tiempo nosotros le llamábamos dengue clásico. Claro. Y llegó a tener una cantidad de, creo que cerca de las 100.000 personas infectadas allá por 1977. Sin embargo, como era este dengue que usted puede quedarse en su casa reposando con analgésicos, no es precisamente el que va a estar hospitalizado,
pues esa primera epidemia pasó casi un poco desapercibida. Inadvertida, ¿no? Por decirlo así. Posteriormente, ya con la presencia del vector y con diferentes serotipos del virus, es cuando ya empiezan a manifestarse las complicaciones del dengue, las manifestaciones hemorrágicas del mismo, y ya empieza la clasificación a diferenciarse en lo que era el dengue clásico y el dengue hemorrágico. Ahora no, ahora se dice solo dengue, el que antes era clásico, y el dengue grave, el que tiene manifestaciones hemorrágicas. Y solamente existen estos dos tipos de manifestaciones por ahora en el caso del dengue. En el caso del dengue sí. El problema que tiene esta enfermedad podríamos diferenciarlo en dos aristas. Una, el control del vector por sí, que es sumamente difícil. Recordemos que el vector tiene varias etapas para su desarrollo, desde que está en la forma de huevecillo. Primero es huevo, después es larva. Y que es un huevecillo que es resistente a la calor y al tiempo. Usted en una llanta, en un recipiente, puede tener los huevecillos adheridos a la pared y pueden estar durante 1, inclusive hasta 2 años, se menciona ahora. Y hasta que caiga agua en ese recipiente, eclosiona. Y ahí está el periodo larvario. Pero a mí me han contado que las llantas, por ejemplo, aunque no haya agua, puede también crecer el mosquito, ¿o no? No. Definitivamente que para que eclosione el huevecillo, para tiene que haber agua. Sí, tiene que haber agua. Y tiene que ser agua estancada, agua sucia, puede ser agua limpia también. Es un mosquito de agua limpia. Sí. Ese tiene una connotación. El Aedes aegypti es un mosquito de agua limpia. O sea que en las pilas que hay en las casas donde se acumula el agua limpia que la gente tiene para lavar, ahí puede haber una cría de mosquitos. Claro, por supuesto que sí, en los barriles, en los tanques al aire, en las cisternas, si no están herméticamente cerradas, ahí se puede desarrollar el mosquito. Ya para el año 2004-2005, que se hizo un estudio de entomología y que se empezó a buscar otra especie de la Aedes, encontramos lo que es el Aedes albopictus. Esa es otra especie. Esa es otra especie. Distinta a la Aedes aegypti. Sí. ¿Pero esta produce el dengue también? También transmite el dengue y transmite las otras arbovirosis, con la única diferencia que este mosquito sí puede sobrevivir en aguas sucias, es decir, en el alcantarillado y en agua estancada. Es como una mutación entonces del mosquito original. No es una mutación. Es otra variedad. Es una variedad de la familia de la Aedes, nada más que con mayores capacidades para desarrollarse en condiciones que no se desarrolla la Aedes. Y muere mucha gente. ¿Cómo ha estado la situación del país en los últimos años, doctora? Porque yo escucho, repito, que cada vez hay una campaña para tratar de evitar que haya una proliferación de la enfermedad, que hay gente que muere. Explíquenos cómo se ha venido evolucionando esto, porque antes uno decía tengo dengue, como bien dijo usted al principio, y se quedaba en su casa, sí. Le daban 3 días de incapacidad y a uno más bien aprovechaba para descansar, ¿no? Esos días. Pero ahora parece que es una cuestión más grave. Incluso ha habido gente de la clase media alta, que ha fallecido por causa del dengue, ¿no? Mire, una de las complicaciones de la enfermedad, por decirlo así, y de lo complejo de la enfermedad, más que todo, más que de las complicaciones, es que el virus tiene 4 serotipos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Si usted en una primera exposición es picado e inoculado el serotipo 1, eso es el virus. Ese es el virus. Serotipo es un virus. Es un serotipo del virus, del dengue. El virus es el virus del dengue. A ver, para que entendamos bien, ¿qué es un serotipo? Es como una subclasificación. Hay 4, entonces hay como 4 tipos. Hay 4 serotipos. Yo creo que 0 significa como enfermedad, ¿verdad? Es como una clasificación dentro del virus del dengue. Ajá. Está el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Ya, ahí vamos. Dentro de estos serotipos hay cepas, o sea, que otra subclasificación dentro de cada uno. Por ejemplo, si usted en una primera exposición del virus del dengue, a usted se le aísla, por decir así, el serotipo 1, usted desarrolla la enfermedad del dengue, de repente sin mayores complicaciones, pero usted queda inmunizado para toda la vida. O sea que si le vuelve a picar ese mismo serotipo, usted ya no le va a pegar. Ya no le va a dar dengue. Ya su cuerpo se defiende automáticamente. Pero
su organismo queda sensible a desarrollar las manifestaciones graves del dengue al ser expuesto por otro serotipo diferente. Por un serotipo distinto. El 2, el 3 y el 4. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las distintas cepas de un solo serotipo? Por ejemplo, el serotipo 1. Generalmente las epidemias de serotipo 1 no producen tantas complicaciones graves de la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad en esa, digamos, del serotipo 1? Casi se parecen. Realmente lo que le podría decir es que en los estudios que se han hecho de las epidemias, se han visto que de los serotipos hay unos que son más agresivos que otros. Por ejemplo, hubo un tiempo en que nosotros mencionábamos el serotipo 3, que usted, si era inoculado con el virus del serotipo 3 y una cepa jamaiquina, inmediatamente esa cepa era tan agresiva que usted podía manifestar las complicaciones graves, y todo eso. las manifestaciones graves sin haber sido expuesto anteriormente a otro. O sea que, perdón, quiere decir que si usted, por ejemplo, le pica o adquiere o lo inocula, como dice usted, el serotipo 3, es probable que de una vez, sin haber tenido dengue antes, empiece a tener dengue hemorrágico. Sí, claro, y de ese serotipo 3 hay varias cepas, ¿va? Porque esa es una clasificación ya meramente de laboratorio, pero que orienta a la parte de epidemiología a cómo es el comportamiento de la enfermedad en cierto momento. Por ejemplo, ha habido momentos en los países, sobre todo en el nuestro, que circula el serotipo 1 o 2, pero no está circulando el 3 y el 4. O circula el serotipo 2 y 4 y no circula el 1 y el 3. Si hay varios años que solo hay circulación de 2 serotipos o de 1, cuando llega otra vez a presentarse otro serotipo de esos, podría estar en riesgo el país en tener epidemias complejas como la del año 2010, claro, que estábamos acostumbrados a ver epidemias del dengue clásico, como lo mencionábamos antes, el dengue que ahora solo es dengue. Sin embargo, en el 2010 ya vimos muchas personas, creo que de todo el total de casos que se cuantificaron a través de la Secretaría, más o menos 11.000 personas tuvieron manifestaciones graves del dengue, y de estas fueron un poco más de 80 personas las que fallecieron en ese año. Pero eso es muy grave, ¿no? Cuando fallecen 80 personas en una población como la hondureña, es realmente una epidemia con mortalidad muy alta, ¿no? Esa fue una epidemia, una gran epidemia. Yo podría decirle que de lo que tengo conocimiento, ha sido la peor epidemia que hemos tenido en el país. ¿Y en el 2010? La del 2010. Sin embargo, en estos últimos años hemos tenido un incremento de casos, pero que han sido con las manifestaciones no graves de la enfermedad. Entonces, se va como desapercibido, porque usted va al centro de salud, se va para su casa, reposa, pero no hace uso del sistema hospitalario. Sin embargo, este año tiene una connotación diferente, casi muy parecido a la del 2010, donde hay un incremento prácticamente de un 90% de las manifestaciones graves del dengue en comparación al año pasado. Se cuantifican, según los datos que tiene la Secretaría de Salud y los que se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, es que hay 8 personas a los cuales se les está estudiando que han fallecido por dengue. Y esto es grave, porque generalmente los primeros meses del año usted tiene una tendencia hacia la disminución de casos, y es hasta el mes de junio y julio, o sea, hasta mitad de año es donde se ve que los usted casos empieza aumentan, que se va incrementando, alcanzando el pico más alto en el mes de agosto o septiembre. Después viene una historia natural de la enfermedad, donde hay un descenso de los casos a finales de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, el año pasado fue un año completamente atípico, y no solo en nuestro país, sino que en varios países del continente, donde la Organización Panamericana de la Salud ya le decía a usted que había un problema, porque generalmente en octubre, cuando hay un descenso de los casos, los países estaban presentando un incremento, y Honduras no fue la excepción. Honduras terminó el año con un incremento de casos de dengue. Y eso es muy grave. Bueno, vamos a ir a un corte comercial ahora, no se vaya. Regresamos para seguir hablando con la doctora Araujo sobre esta epidemia de dengue que está presentándose en el país y qué podemos hacer para evitar tener algún siniestro en nuestras familias. Ya volvemos.
Todas las mañanas les traemos los hechos más importantes de Honduras y el mundo. Porque nuestro objetivo es mostrarle las noticias tal y como son, así como usted se lo merece. Desde tempranas horas, todo nuestro equipo informativo está listo para llevarles la mejor información. Hechos AM de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Solo aquí, por TV Azteca Honduras. Conéctate con TV Azteca Honduras. Mantente actualizado de las noticias del momento, tus programas favoritos y mucho, mucho, mucho más. Síguenos en Facebook como TV Azteca Honduras, en Twitter como @Azteca Honduras. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, síguenos en nuestro novedoso Instagram como @TV Azteca_HN. Además, mira tus programas favoritos en vivo por www.azteca.com.hn. Síguenos por nuestras redes sociales y no te pierdas todo lo nuevo que traemos para ti. TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Los libros son más que una obra impresa, o las historias y conocimientos que resguardan. Hoy hablaremos de padres e hijos, madres e hijas en la literatura. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura. Son una ventana al intelecto, una mirada a las mentes más grandes. Jorge Amado es uno de los escritores brasileños más importantes de todos los tiempos. Sus novelas, cargadas de un importante factor social, por cierto, fueron adaptadas a telenovelas, al cine, a los cómics. Comunista ferviente. Pero existen anécdotas e historias alrededor de sus autores. Conoce más de los grandes escritores y sus obras en La Otra Aventura, domingos a las 8 de la mañana por TV Azteca Honduras. Hola, ¿qué tal a nuestros televidentes de la señal con valor TV Azteca Honduras? Queremos hacerle una invitación especial para que no se pierda este próximo miércoles 6 de marzo, Hechos AM. Así es, en entrevista exclusiva para TV Azteca Honduras, el asesor político Víctor López. No se pierda nuestra programación, como siempre, TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Así es, usted tiene una cita con nosotros en nuestro noticiero Hechos AM. En entrevista exclusiva, Víctor López. A partir de las 7 en punto de la mañana. Volvemos a su programa Honduras Opina en esta noche del 5 de marzo del año 2019 y estamos con la doctora Roxana Araujo, exministra de Salud y una experta en el tema del dengue, porque recuerdo que cuando yo la conocí era la directora del programa de dengue en la secretaría, en esa secretaría, hace ya algunos años. Doctora, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el dengue, el zika y el chikungunya? Bueno, las tres tienen características similares que comparten en cuanto a sintomatología, pero hay algunas pequeñas también diferencias que hace que uno como médico, como clínico, se oriente a decir clínicamente este es un dengue, este es zika o este chikungunya. O sea, si yo soy un paciente común y corriente y ahora me pegan los síntomas, es muy difícil para mí saber si tengo chikungunya o si tengo zika. Para usted sí, es sumamente difícil decir. ¿Y es importante que yo sepa la diferencia? Sí. Sí, por el tratamiento, sobre todo con el chikungunya, porque en cuanto a zika y dengue, el tratamiento es igual. ¿Cuál es el tratamiento para el zika y el dengue? Analgésicos comunes tipo paracetamol, acetaminofén. No se puede tomar aspirina, ¿no? Abundantes líquidos y reposo, no. En el dengue, más que nada, están contraindicados todos los antiinflamatorios no esteroidales, incluyendo el ácido acetilsalicílico, que comercialmente es... Se llama aspirina. Es una de las marcas comerciales. Sí. Sin embargo, para el chikungunya sí están indicados los antiinflamatorios. Y esa es una de las características principales desde el punto de vista de la clínica que hace la diferencia con el dengue y el zika. ¿Qué es lo que pasa? Lo que comparten es un inicio con fiebre,
malestar general, dolor, es más, hace muchos años al dengue se le llamaba fiebre quebrantahuesos. Sí. Porque textualmente la persona siente como que está haciendo... Que le duele todo el cuerpo. Como que está estrujado, como diría, como que le ha pasado algo. Como que lo han apretado. Exacto. Entonces, esa fue una de las características porque en el pasado se le llamaba fiebre quebrantahuesos. Sí, recuerdo. Generalmente al tercer día la persona casi no se puede ni levantar porque tiene tanto dolor que no. También hay un dolor en el área de los ojos porque hay un aumento de la presión intraocular que hace que usted sienta el dolor en esa área. Sí. Y el rash que empieza a aparecer entre el cuarto y el quinto día de la enfermedad, eso en el dengue. ¿Rash qué es? ¿Es picazón? Sí, es como sarpullido que le empieza a salir en la piel, que es como en el cuarto y quinto día. Sin embargo, en el Zika, el rash empieza casi inmediatamente, al segundo día le aparece. En un porcentaje de las personas hay una conjuntivitis viral limpia, o sea que el ojo se le pone rojo, pero no tiene secreción. Ya. Entonces, esas pequeñas diferencias las puede tener usted con el Zika. En cambio, en el chikungunya sí ya hay un proceso inflamatorio importante a nivel de las articulaciones. Usted a nivel de las muñecas, de los codos, de las rodillas. Los codos, las muñecas, las articulaciones interfalángicas ¿no? también. Usted va a sentir todo. Donde sean articulaciones, usted puede sentir ese proceso inflamatorio con un dolor sumamente exquisito y usted puede observar la inflamación. Y eso es una característica específica del chikungunya. Ahora, ¿son mortales el Zika y el chikungunya? Mire, hasta hace poco la mortalidad ha sido baja de estas enfermedades. El Zika está siendo estudiado más a profundidad en Brasil, donde ha habido una alta incidencia de estos casos, porque nosotros la tenemos considerada como una enfermedad de no alta letalidad. Sin embargo, en los últimos años se está viendo un comportamiento diferente del chikungunya. Pero sí, ya se ha comprobado a través de estudios que hay un porcentaje de la población que evoluciona a una artritis crónica por chikungunya, que puede quedar artritis crónica que queda entonces para sí, toda la vida. Por la enfermedad, claro, como una secuela de la enfermedad. Y en el caso del Zika, pues lo que hemos escuchado ya, lo que hemos visto nosotros, las dos complicaciones, las peores complicaciones que nosotros podemos decir, uno, que es la microcefalia en los niños, en los recién nacidos. Por eso, en el caso del chikungunya hay que tener mucho cuidado si está embarazada la mujer. Zika. Perdón, en el caso del Zika. En el caso del Zika, ese es el problema, porque ya los estudios que ya se han reportado, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, donde empezó esta epidemia de Zika, se ha visto la asociación directa entre la exposición al virus y los niños que nacen con microcefalia o con algún problema neurológico. Y el otro es el incremento de personas expuestas al virus del Zika y que desarrollan el síndrome de Guillain-Barré. ¿Eso qué es? Es un problema neurológico que le produce una parálisis progresiva que si no se trata a tiempo, sí puede morir la persona. El doctor Marco Tulio Medina y creo que el Instituto Pasteur de Francia han estado estudiando mucho esto en la Universidad Autónoma, ¿no? Tienen un programa para ver cómo los efectos del Zika pueden al final culminar en el tema de Guillain-Barré y el tema de microcefalia con los niños, ¿no? Sí, y son estudios que son a mediano y a largo plazo, que son, como le dijera, que sí se tienen que proyectar, porque recuerde que estas enfermedades no tienen una antigüedad así como en otros países de poderse estudiar, sino que estamos hablando del 2014 para esta fecha. Estas son enfermedades nuevas. Sí. El dengue ya es antigua, pero yo recuerdo que la primera vez que yo oí Zika y de la otra, de chikungunya, fue quizás 2012, 2013, 2014. ¿no? Cuando empieza la epidemia en Brasil. Cuando empieza la epidemia en Brasil. Sin embargo, son enfermedades que desde 1970, del 65 a 70, se vienen estudiando en el continente africano. Porque generalmente desde allá es que aparecen, en Asia y en África es que aparecen estas enfermedades, y con este movimiento poblacional de la migración es que entonces vienen personas infectadas con los virus. Ahora, ¿qué puede hacer la gente en este caso? Yo recuerdo, he visto múltiples
anuncios sobre cómo combatir estas enfermedades, cómo prevenirlas sobre todo, porque al final yo creo que lo grueso en esto es la prevención. Yo recuerdo que antes se hablaba mucho de hacer abate y de poner en detergente en la pila y cosas de este tipo. ¿Funcionan todavía este tipo de metodologías o ha cambiado la forma que se está enfrentando esto? No, esos son mecanismos para el control del vector. Sí. Lo que usted dice es la famosa untadita. La untadita La famosa, mitad sí. de la bolsa de detergente Ajá. y la mitad de la bolsa de cloro, que se mezcla y usted hace esa mezcla y con un cepillo la aplica en las paredes de los recipientes, sobre todo pilas y barriles. Sí. Esto lo que hace es que desprende los huevecillos y el efecto del cloro hace que se destruyan. Entonces ya usted, solo con la famosa untadita o con lavado de pilas y barriles de manera semanal, usted ya no va a tener larvas. Y esas larvas ya no van a evolucionar a un mosquito adulto. ¿Usted aconseja entonces que se haga siempre eso? No, definitivamente. ¿Pero por qué el Secretaría de Salud, perdón, ya no hace este tipo de anuncios? Recuerdo que antes el tema de la untadita era una cosa como bien ahí común. ahí vamos ahora. Ese es uno de los mecanismos para poder eliminar al vector en su forma de huevecillo. Lo otro que usted mencionaba, el abate, que es el nombre comercial del Temefos, porque el Temefos es el insecticida que se dejó de utilizar prácticamente en el 2011. ¿Por qué? Porque al ser un insecticida, es un órgano fosforado, por cierto, nada más que las partículas, la concentración es mínima, entonces todavía la Organización Panamericana de Salud en aquel momento lo recomendaba, va adquiriendo resistencia. Entonces las larvas, llega un momento en que usted podía echar cualquier cantidad de Temefos a los recipientes, a las pilas, y ya no les hacía efecto, ya no les hace efecto. Porque ya las larvas habían claro, adquirido resistencia. desarrolla la defensa, ¿no? Entonces, hay otro larvicida, que es el famoso BTI, que son las siglas de un bacilo, que ese es el que se está aplicando actualmente en la mayoría de los países del continente. Ya. Y se está dejando que el Temefos descanse un periodo de unos 10 años para después volverlo a utilizar ya cuando las nuevas cuando las generaciones esas hayan cambiado y ya no tengan la defensa, ya no tengan la resistencia. Es igual con los insecticidas para los mosquitos adultos. Generalmente hemos probado como 3 o 4 tipos de insecticida en el transcurso de los últimos 10 años, porque el mosquito también va adquiriendo resistencia. Entonces llega un momento en que usted dice, y la otra cosa, el insecticida que se utiliza para eliminar el Aedes no es insecticida de acción residual. Es decir, que los 30 minutos que dure en suspensión las gotas del insecticida, ese es el momento en que puede hacer contacto con el mosquito y eliminarlo. Después de que pasan esos 30 minutos que se precipitan las gotas, entonces ya no tienen ninguna acción. Entonces la gente a veces dice, no, es que me vinieron a tirar agua, que el insecticida no sirve porque al día siguiente tengo mayor cantidad de mosquitos. Y no es eso, sino que no es un insecticida de acción residual. Si en ese momento se murieron los que estaban adentro de la sala, pero usted en el patio tiene una cantidad de criaderos enorme que a la semana siguiente o al día siguiente van a eclosionar, va a tener los mosquitos. Eso es lo que ha ocurrido. Pero, ¿en qué hemos fallado? ¿Y por qué los países no pueden controlar la enfermedad? Países como México, que invierten millones y millones en el control del vector, países inclusive Cuba, que ha tenido un programa exitoso, pero que usa cantidades industriales de insecticida a pesar de también, o el mismo Brasil, que tiene problemas graves de fiebre amarilla, que la transmite también el Aedes y estas otras enfermedades, porque es un problema que tiene que ver con la parte cultural nuestra, o sea, nosotros como población. Las campañas de educación para cambios de conducta deben de ser sostenidas en el tiempo. O sea, no debe pararse. Su consejo es que la Secretaría debe mantenerlo vigente siempre. A usted le tienen que estar diciendo y recordando qué es lo que tiene que hacer, porque usted tiene problemas más importantes en su vida, por decirlo así, que lavar la pila y el barril. Claro. De repente su problema más grande hoy es qué le voy a dar de comer a mis hijos. Claro, por supuesto. O sea, si no tengo trabajo voy a ir a buscar trabajo. La pila y el barril no me importa tanto. Pero esos cambios de conducta solo se miran con el transcurso del tiempo y con campañas sostenidas. O sea que el gobierno y la Secretaría deben estar pendientes de estar haciendo anuncios para que la gente no pierda la costumbre. Exacto, y anuncios que vayan específicos. Es decir, si usted tiene un anuncio solo para el lavado de la pila y el barril, solo le tienen que decir que usted va a lavar la pila y el barril con agua, con cloro y detergente y esto. Pero en un anuncio le ponen a usted
tape la pila, tape el barril, lave la Le dejan pila, como 10 lave el tareas al barril, mismo tiempo. elimine las llantas, lave el florero, y todas esas, ponga boca abajo las botellas. Entonces, todo eso Toda que esa le entra a información usted, no la puede la gente. no la va a hacer, porque le está diciendo como 6 o 10 cosas que haga simultáneamente, mientras que no, usted tiene que ir con mensajes orientados a cosas específicas. Bueno, tenemos que irnos ya, doctora. Ha sido un gusto conversar con usted de nuevo. Recuerde usted, amigo y amiga que nos ve en su casa, tiene que considerar que el virus del Zika, del chikungunya y del dengue están ahí presentes y hay que evitar tener problemas en nuestra casa. Agradecemos su atención y nos veremos el próximo martes. Buenas noches.